Hola, bienvenidos a la Cueva Producciones. Estoy con Fernando y Margarita de Asociación Palabras Claras, APC. ¿Cómo están? Hola, Hola, ¿cómo Darío. estás, Darío? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Quería pues que nos explicaran un poco cuál es la actividad de su asociación. Eh, Según tengo yo entendido, me corrigen si hay algo mal. Ustedes trabajan con lectura fácil y lenguaje claro. Lectura fácil es que es una técnica, ¿sí? Sí, señor. Bueno, la asociación se llama Asociación Palabras Claras Sí, y el objetivo principal es difundir la lectura fácil sí, y otras formas claras de lectura sí. o de escritura. O de Porque escritura. aunque se esté hablando de lectura fácil, Sí, esta es una metodología para escribir de tal manera de que se pueda leer fácilmente. ok, Entonces, ese es el objetivo de esa método. ok. ¿Y cuál es la actividad de la asociación? ¿Que hacen talleres, hacen textos, hacen eventos? Pues hemos hecho varias cosas desde el 2017 Sí, que empezamos, que nos juntamos a trabajar en esto. Pues se hacen talleres, se han hecho talleres con personas con algún tipo de discapacidad y estamos haciendo un curso, estuvimos en la Filbo, hemos hecho conversatorios. La idea es difundir la lectura fácil, entonces pues esas han sido las formas hasta ahora que hemos encontrado y pues sí, hay muchas más, pero pues vamos por partecitas. Ah, Sí, esos son como los tres frentes de trabajo, ¿no es cierto? Todos con el objetivo de hacer difusión. claro. ¿Y cómo fue la experiencia en la Feria del Libro? ¿Cómo, qué aprendieron o cómo, qué sintieron? Bueno, interesantísimo. Pues primero, siendo una asociación tan joven, Sí, que nos hubieran invitado tan rápidamente a la Feria del Libro, pues fue muy claro. interesante. O sea, ya nada más de llegar a los comités de organización de los temas en la Cámara del Libro, Cámara Colombiana del Libro, pues ya era una Hay una cámara experiencia. del libro. Cámara Colombiana del Libro Ok. es O como quien la cámara de organiza, comercio como la del Cámara libro. de Comercio, pero la Cámara del Libro, que organiza la feria de... Ah, ellos son los Ellos organizadores. son los Ajá. Ok, organizadores. Lo ok. que pasa es que tienen socios, el socio es la feria, la por Feria de ferias. Exposición, Corferias. Ya. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, fue muy interesante llegar allá y participar en todos los comités de preparación de la parte de la feria que tenía que ver con nosotros. Sí, Entonces era donde nosotros estuvimos en el área de trabajo, se llamaba leer con los sentidos. ¿Sí? Ah, sí. Entonces eran otras formas de leer. Entonces todos los que tuvieran otras formas de leer estaban invitados a esa parte de la Feria del Libro. O sea, la Feria del Libro tiene una cantidad de eventos sí. durante la feria, eventos a los cuales uno asiste diferentes a la venta de O libros. sea que ustedes tenían, digamos, o sea, era una conferencia más o menos. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un taller de Ya, lectura Oh. fácil y en ese pudimos invitar a una de las asociaciones más grandes de España, que es ok. la Asociación de Lectura Fácil de Barcelona, ¿sí? La de Cataluña, que es como la pionera en España. Sí, Entonces trajimos a la directora y trajimos, bueno, a la presidenta más o menos, sí. y a La la trajo directora ejecutiva. La Filbo. Claro, la trajimos con la Filbo, pero Sí. nosotros Ah, sí, hicimos claro. Claro, ustedes el hicieron el contacto, sí, sí, contacto. sí, sí. Nosotros, Margarita estudió con ellos en Ok. Barcelona Súper chévere. virtualmente, Virtual, pero, sí, pero hice el curso estudió con con ellos. O sea que la materia prima para nosotros, la primera materia prima que llegó fue de allá, ¿no es cierto? Sí, De Barcelona. Entonces trajimos a estas señoras y se hizo un taller muy interesante. Pero hay otra cosa muy, muy bonita, un evento, sí, que fue que uno de los alumnos nuestros o de los asistentes a nosotros los llamamos talleres, a los clubes de lectura, ¿sí? sí.
uno de ellos participó y contó su experiencia en los talleres nuestros. Ellos en ese taller leyeron la Odisea, que es un libro muy difícil de leer, ya está escrito en lectura fácil, adaptado en lectura fácil, y entonces ellos lo leyeron y lo hicieron todo el trabajo con nosotros, y la persona, Enrique, que es el que maneja eso, Enrique y Lucy, escogieron a un grupo pequeño que trabajaron un poquito más, y uno de ellos fue escogido para que fuera y contara las experiencias, y fue una actividad muy emocionante. muy interesante. Sí, claro. Sí, ver la emoción de este muchacho que tiene... Él nunca había podido leer, digamos, o sea, como entender tan claramente, ¿o qué? Como... Sí, no, se gozaron la Odisea. O sea, gozarse el libro, claro, que es lo importante de la lectura fácil. Claro, no estar ahí, o sea, no poder leerlo, sino realmente interiorizarlo. Interiorizarlo, no como en alguna época, y bueno, y todavía ocurre que los profesores, lo que le preguntan los profesores de literatura, le preguntan a la gente, ¿y cuál es el argumento de esto? ¿No? Sí. Entonces, que le digan a uno el argumento de la Odisea, ¿sí? Que Ulises se fue para allá, o Odiseo, no sé qué, todo el cuento, la guerra de Troya, el viaje y esas cosas, contarlo así, qué fue lo que pasó de esta isla a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra, eso no emociona a nadie. No. Pero el libro adaptado, pues cuenta la aventura. Claro, contar historias es una habilidad muy extraña, ¿no? Porque realmente la gracia no está en la historia, está o sea, obviamente en la conexión que tiene cada detalle con la historia, pero sin los detalles, sin esas imágenes, sin que te puedas meter, no es lo mismo. Claro, la misma historia contada por tres personas diferentes puede ser totalmente distinta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la historia contada originalmente en la Odisea y la historia contada en la versión de lectura fácil, que la persona que la escribió, que la adaptó, tenía que tener una capacidad de escritura muy grande, ¿cierto? Porque tuvo que asemejarse a la obra original, que eso es bastante Ustedes difícil. han hecho unas adaptaciones, ¿cierto? Sí. Hicieron una adaptación de 3 cuentos. 3 relatos de Soledad Acosta de Samper. Sí, escritora colombiana. Una escritora colombiana del siglo pasado, 19-20. 19-20. Sí, Como de comienzos del siglo XX. Sí, ella nació a mediados, pero sí, y murió como en el 1933. Sí. Pero pues sí, escribió mucho, fue una de las primeras escritoras mujeres en Colombia. Sí. Y escribió mucho sobre la situación de esa época, de las mujeres en esa época. Sí, no, a mí me impactó que son historias fuertes. Sí. Son historias súper fuertes. ¿Cómo fue, digamos, la experiencia de adaptar ese tipo de historia a lectura fácil? O sea, porque puede que la lectura sea fácil, pero el tema no lo es tanto. La escritura no es tanto. Sí. Pues sí, yo creo que el proceso de adaptar es un poquito personal. Bueno, claro. Primero, mejor dicho, hay cosas que son personales. La lectura fácil tiene una metodología que está ya probada desde 1978 más o menos, que nació la lectura fácil en Europa, pero el proceso inicial de buscar la historia, leerla varias veces y decir, bueno, esto es lo que yo pienso, escribirlo, lo que yo saqué de esa lectura, como adaptadora, escribirlo y después fijarme que esté en la normativa. Es como en la música uno hace covers, ¿no? Uno tiene una canción de los Beatles y uno la canta. Es casi que el libro tiene tu estilo. Exacto. No necesariamente tiene, el estilo de Soledad, sino... Yo creo que tiene ambos, ¿no? Claro. Pero sí hay mucho es como en cine, ¿sí? Si tú adaptas un libro al cine... No, claro. No vas a contar la historia tal cual la contó el escritor del libro, pero sí le sacas la esencia. Claro que no sé, creo que hay películas que la cambian totalmente, sí. pero sí la idea es como contar la misma historia, pero pues no la pueden contar al pie de la letra
primero esto, después esto, sino que se adapta. Entonces... Claro, y también han pensado en escribir directamente en lectura fácil, ya hay alguien que lo hace. Pues aquí... A mí me yo no suena sé. mucho a lo que pasa con los sintetizadores. Tú ves la historia de los sintetizadores en los años 60, 70, pues era un piano raro, ¿no? O sea, y las personas empezaban a usarlo como piano, como que podían hacer, y después ya hay cosas que tú escribes en sintetizador y no, si las tocaras en un piano no tendrían sentido. Ujú. Bueno, pues esa es una de nuestras actividades principales, Sí, tratar de que se escriba. Por eso estamos, sí, casi el trabajo más fuerte nuestro es la formación de adaptadores y de escritores, sí. ¿cierto? Pero Ok. también, por ejemplo, en estos días hicimos unas charlas por Facebook Live y invitamos a Celso Román, ¿cierto? Ah, Y Celso Román es una persona que escribe para niños, pero que conoce mucho el país, leyendas del país, que tiene muchas cosas para contar y las cuenta de una manera sencilla. Entonces, claro. él sería una persona que sería ideal y quedó muy entusiasmado con la lectura fácil. Sí, Esperemos que lo logramos Sí, convencer de que escriba algo. todavía no. No. Sí. Estamos lejos de eso, Claro, pero sí... sí nos gustaría entusiasmo. hacerlo. sí, O hacer una adaptación de los autores nuestros, ¿no es cierto? claro. Entonces hemos pensado, Margarita le gusta mucho Mauricio, ¿qué? Mario Mendoza. Mario Mendoza. Mauricio Mendoza. Sí. Mario Mendoza, entonces Mendoza, sí. Mario Mendoza tiene la ventaja de que le pone mucha emoción a las cosas, ¿cierto? Sí, él es... Entonces yo no tiene leí mucho, contenido, pero tiene suspenso, tiene una cantidad de cosas. él fue el Y que eso puede llamar la escribió atención. Satanás. Satanás. Sí, Y esa- sacaron una novela gráfica ¿Ah, sí? de Satanás que yo no sé si uno podría decir, por ejemplo, una novela gráfica como esa, pues no necesita adaptarse porque Claro, es muy visual, ¿sí? sí, Uy, es impresionante los dibujos que tiene, las ilustraciones. claro. No, eso es todo un artista el que hizo eso, esa adaptación. Ese es otro tipo de adaptación, Claro, pero también se podría adaptar a lectura fácil, Satanás, por ejemplo. Lo que pasa es que Sí. toca hablar con Mario Mendoza y pues a veces los autores quieren tanto su texto, pero pues Mario Mendoza lo dejó adaptar a novela gráfica. novela gráfica. Es probable que... Sí, hay algo... O sea, Sí, es claro, ya no se sabe. no es tan celoso con su argumento, con su obra, ¿no? Sí. algo que pasa con muchos artistas Sí. es hasta dónde llega, digamos, mi obra, ¿no? O sea, como, digamos, por ejemplo, inclusive cuando trabajamos con artistas acá, que pues hay un trabajo de producción, que es, digamos, arreglar, o sea, meter otros instrumentos, otros sonidos de pronto. Hay algo en el arte que a veces uno no quiere, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, Es mi sí, obra es de como arte. que es una, y es raro, o sea, la autoridad, la autoría, ¿cierto? Es algo que pasa por muchos lados. O sea, el que toca la guitarra en una canción, ¿es autor o no es autor? Es algo que es súper... Entonces, digamos, aquí es como muy parecido, como... ¿Quién puede llevar más lejos lo que tú ya hiciste? Si tú escribiste una novela, ¿puedes sentir que alguien puede llevarla a otro medio o sientes que ese es su único medio? De acuerdo. No, yo creo que hay como dos facetas. Una es que yo creo que a los músicos les pasa. Sí, Cada músico va a hacer su obra maestra y quiere utilizar todos los recursos posibles claro, para que le quede realmente una super obra. sí, El escritor lo mismo, quiere utilizar todos los recursos. En lectura fácil no puede utilizar los recursos, ¿cierto? Todos esos. No puedes utilizarlos todos. claro. Entonces es como si tu obra le dijeran a un trío, estilo Los Panchos, claro, vaya usted e interprete mi obra, ¿cierto? claro, es una buena Entonces analogía. tienes apenas una guitarra, un tiple y no tienes ni bajo ni nada de esas cosas. Claro, Entonces tú sientes que te están limitando y que tu obra puede perder mucho. claro, Entonces el adaptador tiene que ser tan bueno
que sin los recursos que tuvo el autor original, poder emocionar a la gente y poder llevar ese mensaje en la misma manera. Perdón, sí. No, que estaba pensando en tu ejemplo, que seguramente la obra tocada por los Panchos puede sonar muy bien también. Claro. Entonces, es darse esa oportunidad. Sí, y yo lo que, o sea, algo que me gusta empujar es la idea de que tu obra puede ser 10 obras distintas. Es que es casi, y claro, según quien la lee, casi. Claro, eso, o sea, es casi que la obra es tanto un producto como también un vehículo, o sea, es un tren en el que se pueden montar más obras. Pero tienes que tener una forma de pensar tan amplia, tan moderna, ¿sí? De una apertura grandísima, para dejar que otros se metan en tu obra. Claro. Se cuelguen. Entonces, claro, y que exploten tu obra, ¿sí? Porque la van a explotar. Y es posible que en un futuro se vendan más el libro en versión lectura fácil que el libro original, claro, porque le llega a muchísima gente. Como el caso de Betty la Fea, cuando le dio por hacer moda para claro, feas. Entonces la moda para feas se vendía más porque había muchísimas feas, ¿sí? Entonces, también aquí la lectura fácil le puede llegar a muchísima gente. A gente que esté alejadísima de la lectura, le puede llegar el mensaje, ¿cierto? Entonces, es una posibilidad muy grande. Pero convencer a los escritores no es fácil. Como te digo, no es fácil y estamos tratando de hacerlo. Y la otra es que escriban, ¿no? O que escriban o que dejen que se adapten las obras, ¿cierto? Claro. Que lo que hicieron... Uy, perdón. Sí. Que lo que hicieron en Europa fue adaptar clásicos. Y es que clásicos pues ya no tienen derechos de autor. Claro. Y hay miles de clásicos, pero pues nuestra idea era Latinoamérica, Colombia. El clásico a veces no es vigente, o sea, es vigente artísticamente, porque es un clásico. Pero también la resonancia que puede tener la persona leyéndolo, si es en Europa y es en Londres, pues sí, a veces tiene la mística de pronto de un lugar que uno no conoce. Pero también no tiene esa cercanía de que, uy, yo pasé por ahí, no sé. Es que eso es increíble. Sí, no, y hay cosas que se ponen más como de moda, ¿cierto? Sí. Entonces la Vorágine, por ejemplo, recién escrita, estaba de moda y todo el mundo la quería leer. Sí. Hoy en día ya uno le da como pereza, es muy bonita, muy bien hecha la obra, pero uno prefiere a Mario Mendoza, que escribe más, o William Ospina, que está más en el tema actual, ¿cierto? Claro. Entonces, tener escritores actuales sería espectacular, sería muy bueno. Entonces, ahí estamos trabajando y también, no solamente en literatura, sino en la docencia. Nosotros estamos trabajando con los maestros y orientamos muchísimo nuestros cursos hacia los maestros para que los maestros aprendan esta metodología y la apliquen, bien sea con estudiantes que tengan alguna discapacidad intelectual, o con los estudiantes normales. O sea, es que hacer una pregunta para un examen, ¿sí? A veces los estudiantes se rajan porque no entendieron la pregunta. Sí. Entonces, porque está mal redactada, claro, por los profes. Porque el profesor la redactó mal, claro. Y yo digo, me culpa. Porque durante los 40 años que estuve de profesor, debí cometer muchísimos errores de ese estilo. De complicar mucho de pronto palabras raras o bueno, no sé. Sí, uno está más concentrado en el quid de la pregunta, ¿sí? En qué parte de la ciencia, en qué parte del método voy a preguntarle y no la forma como se lo voy a expresar. Entonces yo no pienso casi en la forma, como se me va ocurriendo lo voy escribiendo. Sí. Y no hago lo que le enseñan a cualquier persona que le enseñan a escribir, porque a mí como profesor no me enseñaron a escribir y en el colegio mucho menos. Entonces uno cuando escribe, uno tiene que leer, luego dejar reposar el texto y volverlo a leer. Sí, igual. Tiene que hacerle 2 o 3 correcciones, claro, para ver si uno lo entiende, si tiene el sabor, si dice lo que uno quería decir. Y también hay como una idea de que escribir bien es escribir como
muy floripepiado, ¿no? Ajá, sí, sí. Claro, Palabras claro. raras. Está el sí. cuento de la erudición, sí, yo peleo con la erudición, tal vez porque nunca he tenido memoria, entonces no puedo ser un erudito. Porque el erudito es el que sabe de todo un poquito, ¿cierto? Sí. Entonces, esa erudición no funciona, entonces meterle una cantidad de nombres, por ejemplo, cuando yo estoy explicando alguna teoría, entonces en vez de explicar y dar el nombre real que describe la teoría, digo la persona que le dio el nombre a la teoría, ¿sí? Y cuando estoy hablando de Newton, pues clarísimo, la primera ley de Newton, todo el mundo, bueno, muchísima gente sabe cuál es la primera ley de Newton, pero hay otros que ni siquiera saben quién es Newton, quién fue Newton, ¿cierto? Entonces, esa erudición, eso va en contra, esa supuesta erudición va en contra de la claridad del mensaje. Sí, y digamos uno entiende que a veces tener una paleta más grande ayuda de pronto a dar textura, a dar una sensación muy especial, pero más allá de eso no hay mucho valor en ella, ¿no? O sea, más allá de que tú realmente puedas decir con una palabra que tal vez el 40% de la población no entienda algo que todos entendamos, aparte de dar una sensación adicional, digamos, pues no hay ninguna razón para usar esa palabra. Sí, por ejemplo, García Márquez trataba de escribir súper claro, ¿sí? Sí. Pero elaboraba sus textos, duraban montones de tiempo y se los mandaba a 4 o 5 correctores, Sí. para que no tuviera errores, pero él trataba de escribir lo más simple, lo más sencillo, Sí. para que le llegara a todo el mundo, ¿cierto? Sí, entonces claro. utilizar figuras retóricas muy complejas o cambios de tiempo grandísimos, ¿sí? A veces funciona. Por ejemplo, Cartarescu es un genio para cambiar de un lado a otro, de una dimensión a otra, y lo lleva uno muy bien, pero los libros de él no son para todo el mundo. Sí, Es claro. para un público muy específico. Entonces, en cambio, García Márquez es para cualquiera. ¿Y alguna vez han trabajado con músicos? Es una buena idea. Porque nosotros quisiéramos escribir muy sencillo. Entonces, si ustedes tuvieran unas técnicas que nos sirvieran como algo que fuera muy, pues no muy sistemático, pero algo sistemático, porque una canción en gran parte está o sea, tiene que ser fácil de leer, ¿no? O sea, tiene que ser lectura fácil. Y hay un montón de limitaciones, o sea, también es como ese reto de escribir con alguna limitación. Obviamente cuando tú estás adaptando una novela o un relato, tienes la limitación que te da, pues, que sea el lenguaje más claro y que lo pueda entender el mayor número de gente. Nosotros tenemos esa limitación bastante, y además, pues, que quepa en el verso, ¿no? Que quepa en la canción. Y es algo de lo que hace lectura fácil, o sea, las frases de lectura fácil deben ser cortas. Ah, sí. Para que en cada línea la persona tenga ya una idea completa, se forme una idea y no le toque pasar a la otra para completarla. Entonces debes tratar de que línea a línea tengas ideas, casi como los versos, porque los versos tienen muchas modalidades. Sí. Pero por eso te hablaba yo de la parte de la Edad Media, donde sí eran versos donde tú tenías que cumplir con unas reglas, 12, sí. Y eran muy corticos y las reglas eran específicas. Ahora ya la poesía es otra cosa, pero la poesía utiliza muchas figuras, muchas cosas, tiene herramientas, aunque tiene la limitación de la longitud, tiene muchas herramientas también para llevar el mensaje. Sí. Y el mensaje no tiene que ser como tan específico, sino que debe como como producir un sentimiento, un estado de ánimo en la persona, y no tanto transmitir un mensaje. Ya, pero tener claridad en ese verso te ayuda a llegar a ese estado, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que sí sería muy interesante y nos va a tocar, ojalá tengamos algún alumno músico dentro de poco para que podamos trabajar en los ejercicios de él. Sí. Hay algo, es que la poesía, por ejemplo,
no es adaptable a lectura fácil, porque es que la poesía es un lenguaje poético, no siempre claro, Ya. ¿sí? Eso era algo que me llamaba harto la atención. Digamos, hay una manera, o sea, pues me imagino que adaptando tuviste este dilema, ¿no? Que si hay algo que te gusta, o sea, una metáfora que te gusta, ¿cómo haces que funcione de otra manera? Si me gusta, de malas. Porque si es esencial para entender el texto, Ya. me toca darle vueltas a ver por dónde le cuento, porque las Porque tiene que metáforas ver con no. lo de las canciones, porque en Sí. las canciones a veces tú tienes una imagen que Exacto. está súper clara, o sea, tú tienes la imagen de una libélula, ¿por qué? No tengo ni idea. Sí, Y quieres plasmarlo de una manera. Muchos de los problemas que tiene un compositor es que se gasta del verso 3 líneas hablando de la libélula y se le acaba el verso. Entonces, o sea, puede ser también un reto interesante, ¿no? O sea, Claro, adaptar, no tiene que ser poesía, pero sí adaptar de pronto una metáfora. Porque Claro. algo que pasa mucho en las novelas, en la literatura, es que te dan página y media de la metáfora, ¿no? Y son metáforas muy complejas, pero Claro. tú podrías utilizar, por ejemplo, decir la niña de los cabellos de oro. Sí. Eso para ti implica que es rubia, que el cabello es brillante, que llama la atención, que una cantidad de cosas. Para una persona que no tiene toda esa capacidad, la misma capacidad de todo el mundo, o capacidades diferentes, ¿cierto? De pronto se aprende el nombre completo. Esa era la niña de los cabellos de oro y se forma su propia imagen de la niña de los cabellos de oro y es posible que la use. Entonces es una metáfora muy sencilla que podría caber dentro de la lectura fácil. Eso tendría que decidirlo el adaptador. Claro. Pero ya metáforas complejas, eso sí, fuera de, Yo definitivamente. lo pensaba porque leyendo los relatos de Soledad Acosta, el libro de ustedes tiene también imágenes, ¿no? Tiene dibujos. sí. Entonces, pues me llamaba la atención un dibujo que incluyera una metáfora. Por ejemplo, hay una imagen muy común en las películas, una técnica muy común que es ver a un espejo y que la imagen en el espejo cambie, ¿no? Típica escena de película de terror, que está la cara y después está la cara así horrible. Y, Pero también de Cenicienta. ¿No era? O Blancanieves, la que veía... Espejito, qué mal, espejito, se ve así sí. súper linda. Sí. Claro. Pero si tú estás pensando en personas con discapacidad, Sí, la metáfora está afuera. ya, ok. Sí, si de pronto estás adaptando, macho, el objetivo, no, la población objetivo primera era las personas con discapacidad. Lo que pasa es que la lectura fácil le está llegando ahorita a adulto mayor, a personas que están aprendiendo el idioma, una cantidad de grupos diferentes. Pero yo no sé si tú viste alguna vez la historia de Garzón, de Jaime Garzón, que tenía una hermanita que ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la hermanita que tenía alguna discapacidad y alguien le habló del brazo de reina y ella aterrada, asustada porque alguien se iba a comer un brazo de una reina. ¿Sí? Sí. Entonces, estos libros, cualquier adaptación de lectura fácil tiene que pasar por validadores. Y uno de los validadores son grupos de personas con discapacidad. O sea, personas del grupo objetivo al que va la adaptación. Para que ellos digan si se asustan, mejor dicho, es una manera de... Ellos lo leen, varios, hay un grupito que lee,
y pues si les parece terrible, pues dirán que dicen que es terrible, que no. O uno les pregunta, ¿qué entienden? Claro, y Sí. en esos talleres que han hecho con personas con discapacidad, que me están dando al comienzo, digamos, ¿qué ha sido la lección más grande antes y después que han tenido? O sea, que ustedes digan, ok, yo pensé que esto era así, pero no era así. Bueno, a mí hay una que me impactó muchísimo, fue el muchacho que llevamos ¿A la feria? Sí. ¿Que les contamos en off o fue ahorita? Sí, uno de nuestros alumnos en la Feria del Libro, cuando fuimos a la Feria del Libro, presentó sus experiencias leyendo la Odisea, ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, perfecto, todo, hasta la Feria del Libro, la Cámara de Comercio le pagó a él como expositor, Buenísimo. ¿cierto? Entonces, Excelente. tener su primer empleo Claro, pago en súper semejante chévere. sitio, para él fue emocionante. Sí, no, claro. Pero lo más emocionante es que después llegó y le pidió a la mamá que le diera un cuaderno y empezó a escribir. Ahora, no solamente lee, sino que escribe, y está escribiendo sobre el amor, ¿sí? Que es algo bien interesante que a veces la gente, a las personas con discapacidad, no le permiten que hable del amor ni de vida sexual. Y también me imagino que les son unos cuesta tabús terribles, hablar de- ¿cierto? Y Seguramente. a ellos les debe costar, deben ser muy tímidos para hablar de eso. Él se puso a hacerle versos, y no, yo no los he leído, pero la terapeuta de él, la acompañante Sí, en el taller de todos los días, está feliz con lo que está escribiendo el muchacho, ¿cierto? Entonces, que él haya logrado entender el libro, presentarlo y ahora ser escritor, claro. Entonces es Impresionante. una experiencia muy... es una experiencia Buenísimo. muy interesante. Y Sí, digamos, ¿hay alguna, no sé, biblioteca, algún lugar donde si yo quiero buscar textos, pues novelas, adaptaciones de lectura fácil, yo pueda ir, virtual o físico? en este momento no. En este momento no. Biblored está ya en el proceso de compra, entonces... Biblored es la sí, red de bibliotecas Del distrito. del Del distrito de Bogotá. del distrito ya está empezando, entonces yo creo que en poco tiempo tendrá. Pero en este momento no hay ninguna biblioteca que nosotros conozcamos, y si alguien... Ni que vea el tampoco podcast, en línea. en línea tampoco. En Ya, línea pues. tampoco, porque las editoriales... Vender estos libros, producirlos y venderlos no es muy buen negocio, esto no es muy comercial, Sí, ¿cierto? Entonces es una dificultad grande que tenemos, porque son pocas las editoriales que lo hacen y tienen que hacerlo como una línea adicional. Por ejemplo, Calafate y la otra, Es Almadraba. Almadraba. Almadraba es una editorial son de editoriales libros, españolas, ¿sí? sí, es de libros para niños, ¿cierto? Ya. Y tiene un pedacito que se llama Calafate, que es la que hace los libros explícitamente de lectura fácil, y por eso se sostiene, porque no es sola, porque han nacido ok. muchas editoriales. Y la más de fácil también. Sí, hay hay otra que tiene las mismas dos Exacto. opciones. Entonces las que se han sostenido son así. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos tratado de que algunas editoriales lo hagan, Sí. pero no es en este momento muy conocida la lectura fácil, entonces no es fácil que nos ayuden en ese tema. Claro. Pero en este momento ni siquiera yo puedo por internet tratar de bajar ni pirateado un libro. Ni siquiera ni siquiera pirateado. Entonces es una dificultad inmensa que tenemos nosotros, porque la gente queda muy convencida cuando les contamos el cuento. Claro, y si uno se engoma, ¿Qué hace? ¿qué hace? ¿Qué leo? ¿Qué leo? Entonces ya hay una asociación que está trabajando en traer libros, Sí, pero ahora ellos ya tienen la infraestructura para traerlos, pero ahora se necesita que haya gente que los compre. Entonces, y como no hay gente, muy poca gente sabe que es la lectura fácil, entonces es difícil que los compren. claro, Comercialmente es algo difícil. claro. Pero bueno, esperamos que esto es parte de nuestra labor. Se empieza a despertar la necesidad Claro. ahora También que en los ahí yo he colegios visto, incluso. o sea, algo que vi en lo que, pues, en su historia y eso, ustedes también han hecho adaptaciones de leyes. También. O sea, también para la ley hay un hueco muy grande entre, digamos, la persona que escribe la ley y la persona
a la cual le afecta, ¿no? Y además son abogados que escriben re complicado. Entonces, pues... Sí, algo que me pareció muy interesante leyendo acerca de esto es la idea de la persona de derecho, ¿no? Del derecho, o sea, del ciudadano de derecho. Ajá. O sea, de que todos somos ciudadanos de derecho, pero no todos tenemos la habilidad de serlo, entre comillas. Claro, claro. ¿Qué pasa? Claro, no, los textos jurídicos, las instituciones tienen que tomar sus textos jurídicos y si los textos deben llegar al ciudadano, deben hacer el cambio del lenguaje de ellos, del lenguaje del abogado, al lenguaje ciudadano. Por eso el lenguaje claro se llama también lenguaje ciudadano. Ah, ok. Lo llaman lenguaje ciudadano porque es para que el ciudadano entienda. Yo, por ejemplo, cuando escribo comunicados para el grupo de mi copropiedad, sí, lo hago en lenguaje claro. Con todas las técnicas del lenguaje todo claro. Lo que claro, sí, nadie sabe que yo estoy escribiendo en lenguaje claro, pues ay, tan chévere que escribe Fernando, que se le entiende todo. Sí. Porque estoy aplicando esas técnicas. Que es otra metodología distinta a la de lectura fácil. Diferente a la de lectura fácil. Tienen el objetivo de hacer que la persona te entienda, de concentrarte, de tenerlo como objetivo principal, que te entiendan, porque todo escritor quiere que lo entiendan. Yo lo que veo en ambas cosas, o sea, en ambas técnicas de las que ustedes pues, me han hablado, es que, claro, la persona con discapacidad puede aprovechar de ellas un montón, ¿no? Pero también preguntaba lo de la poesía y lo de las metáforas, porque inclusive para mí, yo lo disfruto mucho. Y digamos, no sé, a nosotros nos gusta explorar mucho la idea de formas de arte, que lo que te contaba de los sintetizadores, si tocas guitarra, tocar mandolina, tocar cuatro, o sea, y también como hacer, o sea, compartiendo la manera en que tú haces lo que te guste hacer, o lo que tengas pues como propósito hacer. Encontrar compartiendo simplemente ese proceso, digamos, puedes inspirar, solo compartiendo cómo lo haces, puedes inspirar a muchas personas a hacer algo parecido. Claro, y es que en cualquier campo, casi que en cualquier campo serviría. Yo estaba pensando, por ejemplo, los acuerdos de paz. Yo no sé cuántas personas han leído todo el texto, que es 100 y pico de páginas de los acuerdos. Si los pudiéramos adaptar al lenguaje claro y a ambas a lectura fácil, sería, por ejemplo, buenísimo. ¿Y ustedes han tenido algún contacto con alguna, digamos, institución pública que les pueda ayudar a... o pues no que les pueda ayudar, que les pueda ayudar interese a que ustedes ayuden a que eso suceda? No, eso es muy difícil obtener esas ayudas. Hay muchas necesidades en el país, entonces estos temas que no son muy conocidos y que no tienen mucho cubrimiento en teoría, porque la cantidad de personas con discapacidades lectoras, con dificultades lectoras en el país debe ser inmensa, ¿cierto? Pero vender esa idea a las instituciones no es fácil. Claro. No es fácil, entonces no hemos logrado ningún apoyo. Pero no, ya el hecho de que las bibliotecas estén pensando en comprar libros, sí, ya quiere decir que eso está entrando en las instituciones un poquito. Claro. No, y me llama mucho la atención porque es algo muy básico. Y lo que te decía, es algo que no solo, o sea, que nos sirve a todos, pero a veces es como difícil lograr esa infraestructura para que exista el apoyo y no es ni siquiera apoyo, es como una retroalimentación, es como algo, o sea, es como pensamiento funcional, o sea, como vamos todos hacia allá, ¿no? O sea, todos tengamos más claro qué es lo que hay en la ley, no tenemos ni idea. Sí. Todos exploremos más la literatura inclusive, pues porque hay, o sea, algo que personalmente a mí no me gusta del arte en general, o sea, es algo que yo quiero hacer todo lo posible para cambiar casi, es
esa idea de lo que tú hablabas de la erudición, ¿no? O sea, de que todo tiene, de que para escuchar música clásica tienes que saber algo, porque o sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué tengo que saber algo para disfrutar? ¿Cierto? Claro, claro, es que las obras artísticas son para todo el mundo. Sí. ¿Cierto? Entonces el artista debe trabajar para que le llegue a la mayor cantidad de gente. O sea, hacer una obra que impacte, pero que impacte a muchos. Que impacte, Sí. que le guste o no le guste, Claro. no importa, sino que impacte. Que impacte, ¿sí? que produzca algo en el lector. ¿Sí? Que el lector sienta algo y cambie su estado por Sí, lo que y leyó. el mundo, o sea, el mundo, digo, como el estilo de vida de cada uno va cambiando mucho, ¿no? Entonces, no sé, en el siglo XVIII tú podías ir a una sinfonía y eso, pues, era el plan, como ir a cine, por decirlo de alguna manera. El hecho de que no esté ese tiempo no significa, o sea, igual todos tenemos tiempo, todos queremos en algún momento disfrutar cosas. Y es como esa conexión entre el que hace la cosa y el que la quiere disfrutar, que a veces es muy difícil lograr. Porque yo veo que ustedes tienen pues una actitud muy chévere acerca del lenguaje, ¿cierto? Acerca de la comunicación en general. Comunicación. Entonces o sea, es interesante pensar cómo, sí, qué recursos institucionales pueden ayudarles. Eso es como algo que me ha dado vueltas en toda la conversación. Sí, sí, no, es algo que tenemos que trabajar y que en todos los sitios y todos los eventos a donde nos invitan, nosotros siempre echamos la coña de que necesitamos apoyo del gobierno. Ahorita, por ejemplo, que viene la Feria del Libro con el país Suecia. Sí. En Suecia fue donde empezó la lectura fácil, que entre otras cosas, Suecia, okay. La lectura fácil no es para el español únicamente, es para cualquier claro, idioma, ¿cierto? Claro. Entonces, vamos a tratar de que ellos traigan el tema de la lectura fácil. Sí, y está el ámbito público que podría beneficiarse un montón, pero también está, digamos, el ámbito privado en el sentido de que, por ejemplo, un club de lectura fácil debe ser muy divertido, pues, porque a veces el problema del club de lectura es que necesitas un compromiso demasiado grande, ¿no? Necesitas leer algo que requiere... Y hacer un análisis. Y hacer claro, lo que hablábamos un poco de que tienes que volverte un especialista. Es otra vez la palabra erudición. ¿Sí? Fíjate que se ha vendido la idea de que el que va a un club de lectura tiene que saber un montón de literatura. No, es una persona que tiene que estar abierta a recibir información y con esa información cambiar su estado de ánimo. Sí, ¿cierto? y yo he visto que en los talleres de ustedes también hay participación de los que están tomando el taller, ¿no? Yo he visto que hacen dibujos, hacen como actuaciones también. Ah, claro. Eso es otra manera de vivir la literatura, o sea... No, y se genera una cantidad de cosas. Yo me acuerdo en uno de los talleres de la Odisea. No, mentiras. Ese fue de la Vuelta al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo en 80 que días. Hablaron de piratas, y entonces empezamos a hablar de piratas, y entonces ellos iban a ser piratas. Entonces empezó uno, ay, profesor, porque le dicen a uno, profesor, ¿cómo hago una espada? Se formó un grupo de diseñadores de espadas, porque la espada tiene con qué chuzar y algo que le proteja la mano. La cantidad de protectores de mano que hicieron de formas tan raras fue interesantísimo. Fue un curso de diseño de espadas. Fíjate lo que despierta en la gente un libro. Y no era un libro de piratas, pero a ellos les llamó la atención porque en alguna parte hablaron de un pirata, entonces los piratas y no sé qué, y dibujamos un pirata. Entonces en la parte creativa, porque se supone que para que haya creatividad la gente tiene que hacer cosas, ¿no? Sí. No es solamente contarles el cuento y ya, listo, y vayas a su casa a crear. Creemos aquí en el conjunto. Sí. Entonces les crea un ambiente donde puedan desarrollar toda su creatividad y lo hacen.
Y es increíble la capacidad que tienen ellos. Y Sí, había algo- un buen equipo despertándoles ese... Claro. Algo que queremos hacer mucho es aliarnos con personas que hagan comida. Porque lo único que le falta a un plan que ya tiene la diversión es la comida, ¿cierto? Ah, Sí, sí, Entonces, o sea, si tú me vendes eso y además me dices que tienes una hamburguesa así como interesante, pues Mucho yo... mejor. Claro, mucho mejor. más ideas. Las recetas de cocina podrían ser lectura Claro, fácil. también. podrían hacerse en lectura 100. fácil, claro. Sí, claro. Y yo qué más tenía... Yo tenía una pregunta. Y era, ¿ustedes qué arte disfrutan ya más personalmente? O sea, ¿cuál es su forma, o sea, qué es lo que más les gusta? ¿Les gusta escuchar música? ¿Les gusta leer? ¿Les gusta ver películas? Hoy, a mí, Sí. la lectura. Ok, Sí. ok. Antes mucho la música. Mejor dicho, la sigo disfrutando, pero Sí. si me ponen a escoger entre un concierto y leerme un buen libro, Sí, creo. A no ser que fuera el concierto de los Beatles. el concierto perdido de los Beatles. Sí. Ese sí, te lo ves primero. Sí, no, ahorita pues hay una cosa bien interesante y es que uno cambia muchísimo a lo largo de la vida, Sí. ¿cierto? Entonces sus aficiones son totalmente diferentes y uno como que es cíclico, aumentan unas cosas, disminuyen otras y luego vuelven y aumentan, luego vuelven y disminuyen. Entonces la lectura, para mí la lectura es lo que más disfruto, Sí. pero últimamente con las nuevas tecnologías, meterme a YouTube a explorar videos musicales. Yo Ah, me divierto terrible en los videos musicales, algunos de mi época, algunos de más atrás todavía, esas películas todavía que ya casi no se ven, pero que medio veo una película casi de Charlie Chaplin, pero que tenía musiquita y toda esa cosa, hasta los super conciertos y las clases de música. Teoría musical, por ejemplo, estudiarla. Yo la estudio por molestar, Muy loco. por saber la teoría, porque mi oído no es muy bueno Por y- física debe ser, por lo que tiene que ver con claro, física. por lo que tiene que ver con física, claro, porque Ah, todos pero los eres armónicos, físico. claro, todo cuerpo que está en la Tierra tiene armónicos, ¿cierto? Y son los mismos armónicos de la música, porque la música es vibración de los cuerpos elásticos, ¿no? O sea que ustedes antes de ser parte de la asociación, ¿cuál era su actividad? O bueno, ¿cuál es todavía? O sea, ¿qué hacen aparte de esto? Bueno, yo soy el que estoy como más, llegué de más lejos, Sí, que lo mío era una metodología que se llama elementos finitos para Sí. hacer diseño por computador, ok, pero que permite estudiar cualquier sistema físico, ¿no es cierto? Entonces, ok. a mí eso era lo que más me gustaba y duré como 30 años diseñando y estudiando un poco Y de dando cosas clases. y dando clases. Entonces mis alumnos han Elementos hecho... finitos son máquinas, robots. Sí. Es un software, elementos finitos. Bueno, se convirtió en un software, pero es una teoría matemático-numérica. Ah, es software, O sea, ok. Es solución de ecuaciones diferenciales En de un una software. forma numérica con Sí. un software. Ah, ok. Y con eso puedes modelar el mundo, Sí. la Tierra y el espacio. También y lo todas puedes partes. puede ser el software de un aparato, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en la estación espacial, un compañero mío de congresos, ¿sí? Que trabaja en la Universidad Estatal de California, tuvo que calcular la estación espacial para que cuando llegaba el Challenger y se acoplaba, cuando se acoplaba le pegaba un golpecito y unas garras llegaban y lo cogían. Entonces ese golpe y esas garras le pegaban a la estación, que en este momento ya tú vas a pensar que la estación tiene forma de guitarra. Entonces es muy esbelta. Ya. Entonces ese golpe la ponía a vibrar. Mm, ¿Y sonaba música? No, se desarma. Es como si agarras un tambor y le pegas con un mazo. Es más o menos lo mismo. ya. Entonces si el tambor le pegas con un mazo lo rompes. Sí. ¿Cierto? Entonces el Challenger llegaba y si la frecuencia natural era similar a la de la estructura Claro. de la estación se destruye. Entonces, fíjense que se aplica a todo. Y la música y el diseño de instrumentos musicales se puede hacer por elementos finitos. No. Y elementos finitos en lectura fácil existen.
Los principios uno los Pueden puede ser, llevar. pues sí, digamos Sí, lo sí, que sí, claro, nos acaba de explicar, hasta un punto da lo para entendimos, ¿no? No, es que a uno como profesor le toca practicar la lectura fácil. Entonces, por ejemplo, yo dicté en un posgrado de odontología y dictaba biomecánica. Sí, Entonces, para que ellos entendieran algunas cosas, me tocó explicarles ecuaciones diferenciales, que ellos nunca las habían estudiado, estudiarles qué era una ecuación diferencial y para qué servía. No cómo resolverla, pero para qué servía. claro. Sí, Y me entendían, ¿no es cierto? Pero sí. pues les enseñaba los fundamentos, qué es eso y para qué sirve. No cómo funciona, que eso es lo que resuelven los matemáticos y algunos ingenieros nos tocaba. Claro. ¿Y tú, Margarita? Yo, ni para qué le cuento, no, lo último que estaba haciendo desde hace 20 años es haciendo corrección de textos y edición de textos. Y O sea, sí es un poco más cercano. Sí, claro, ella no había un claro, salto tan grande. claro. Entonces, por eso fue que me contactaron a mí porque a una persona conocida, la buscaron para hacer en lectura fácil una ley, un auto, Algo legal, sí. algo legal del gobierno. La contactaron y ella sabía que yo era editora y correctora, entonces Claro. me dijo, nos le medimos y ok. estudiamos la lectura fácil y nos metimos ahí de lleno. Y algo que todavía me queda sonando, la lectura fácil es una técnica, ¿sí? O sea, Una metodología. una metodología, Sí. ok, sí. Sí, pero sí, lo podemos llamar técnica. Sí, técnica, Sí. metodología. Sí, las técnicas son metodologías para elaborar cosas. Y no sé, cuéntenme un poco de esa técnica, o sea, ¿qué ¿De dónde tiene que ver con las salió? palabras? O sea, yo tengo que limitarme a unas palabras, por ejemplo. Pues sí, hay varias normas, entonces es oraciones cortas, en renglones no tan largos, Ya. para que no puedan... Así es una canción. Claro, Sí. son párrafos de pocas líneas, Sí. las líneas cortas, las palabras sencillas. No, sí, si hay alguna muy complicada que alguien considera que debe ir, se explica Sí, yo vi cuadritos eso, al eso lado. es súper chévere. Sí. Yo vi eso en el libro de ustedes. Aparte de las ilustraciones, habían explicaciones de algunas palabras. De algunas ¿cierto? palabras, no es quitarle todo, porque hay veces pues Y uno muchas veces cuando está leyendo, uno asume que sabe que... sí, De acuerdo. y le da totalmente de pereza ir acuerdo. al diccionario. Y no miren el diccionario y entonces, claro. O sea, bueno, que yo así... uy. Y en literatura no tienes problema porque en literatura la imagen que te queda a ti en tu mente del libro, de lo que te contaron, es tu imagen. Sí, Pero si estás en ingeniería, tú tienes que leer y lo que leer es lo que tienes que entender, lo que está escrito ahí, porque si no se te rompe el edificio. Entonces, depende en dónde estemos trabajando, hay que tener precisión o no. claro. ¿Y a ustedes les gusta más hacer, digamos, talleres, como un servicio, entre comillas, personalizado o eventos y ese tipo de cosas también han hecho? Pues somos un Aparte, equipo, digamos, ¿no? de la feria Somos que varios y funciona. hay como especialidades. Ok. Digamos, hay uno de los socios, de los asociados, ¿cómo se llama? Es artista, entonces es él y mi hermana, nosotros somos hermanos, todos, todos los que estamos en la asociación, y ella estudió pedagogía infantil, entonces pues es pedagoga también. Ok. Entonces ellos eran los Pero encargados. son un equipo súper chévere. Sí, encargados de Tienen- los Es muy talleres. variado. Sí. Somos fuimos profesores durante muchísimos años. Un especialista en sistemas, en programación. ¿Y qué proyectos tienen a corto plazo en este momento? Bueno, va un proyecto casi que por objetivo, ¿no? Sí, Entonces hay objetivos de difusión. Entonces estamos tratando de hacer unas entrevistas por Facebook Live sí, y con eso pues llegamos a muchísima gente. súper. Eso lo hacemos a través de nuestra página de Facebook. Sí, Tenemos la parte de capacitación,
Entonces, en la parte de capacitación dictamos cursos no presenciales. Ahora con la pandemia todos son no presenciales, Sí. pero tenemos dos tipos de cursos no presenciales. Uno de educación tradicional no presencial, que es lo que hicieron las universidades ahorita, Sí, de tratar de hacerlo, lo que se hacía presencialmente, hacerlo ante una cámara. Y lo otro sí es una parte utilizando la metodología de educación virtual. sí, Yo tuve experiencia con una universidad montando una especialización 100% virtual. Entonces allá nos capacitaron y aprendimos muchísimo de esas cosas y lo estamos aplicando aquí para que sea realmente una educación virtual. Ese curso sale más o menos en unos 2 meses, yo creo que en los primeros días de mayo lo Sí. estaremos ofreciendo ya. Y mientras tanto seguimos con lo convencional y seguiremos también con lo convencional porque hay mucha gente que le encanta la forma convencional de docencia. sí. Entonces seguiremos con eso, las dos formas. Están haciendo la forma convencional, pero virtualmente. Virtualmente, Sí. exacto. Sí. Ayudados por la tecnología, pero la metodología es la misma presencial. Y tenemos también la parte de los clubes de lectura, que eso lo hacemos con instituciones. Sí, Estamos tratando también de ponerlo en forma virtual, sí, pero ese sí se demora Más un poquito complicado. más, es más complicado, porque es más de interacción con la gente en el momento. sí, Sí, esos talleres con las personas con cierta discapacidad no las podemos poner a leer y que después, 12 horas después, hablarle de lo que leyeron 12 horas antes. Ni claro, una semana. Para ni ellos no nada. es fácil, para ellos no es fácil. claro, claro. Entonces, esas metodologías son más difíciles, pero las estamos tratando de desarrollar porque tenemos que condicionarnos a las nuevas circunstancias. Claro. Mm. Bueno, muchísimas gracias por venir. ¿No, Darío? Gracias a Muchísimas ti. gracias. Y a todos los que están allá oyéndonos. Este muchísimas primer gracias podcast. Sí. Muchas gracias por haber pensado en nosotros. No, claro, claro. Sí. Me parece que lo que están haciendo es muy valioso. También por eso los quería tener aquí. Muchas Bueno, Darío, gracias. muchísimas gracias. Y hasta pronto.